7 iglesias satánicas que pretenden ser cristianas. Sí, lo oíste bien. Vivimos en un mundo donde la luz y la oscuridad ya no están claramente separadas por océanos o fronteras. El mal ya no aparece solo en lo grotesco y evidente, sino que ha aprendido a imitar la santidad, a disfrazarse con ropas de justicia. Y tú, querido oyente, debes estar vigilante, porque la batalla ya no está solo a nuestro alrededor, está entre nosotros. Las mentiras más peligrosas son aquellas mezcladas con verdad. El enemigo no siempre está fuera de la iglesia. A veces está predicando desde el púlpito. Déjame tomarte de la mano y guiarte a través de la niebla de la confusión. No estoy aquí para juzgar almas. Eso le pertenece solo a Dios. Pero si estoy aquí para exponer mentiras, desenmascarar el engaño y ayudarte a escuchar el susurro del Espíritu Santo cuando todo a tu alrededor grita confusión. Porque esto no se trata solo de doctrina, se trata de la salvación de tu alma. Comencemos. Número 1, los testigos de Jehová. A primera vista, los testigos de Jehová parecen amables, sinceros, incluso virtuosos. Su actitud es gentil. Su discurso está cuidadosamente ensayado. Llevan Biblias en la mano y hablan apasionadamente del reino de Dios. Pero no te dejes engañar por las apariencias, porque bajo esa superficie suave se esconde una doctrina tan torcida, tan corrosiva, que destruye el evangelio desde su fundamento. Vienen llevando el nombre de Dios Jehová, pero rechazan la plena divinidad de Jesucristo, la piedra angular de la salvación cristiana. Según sus enseñanzas, Jesús no es el Hijo eterno de Dios, coigual y coeterno con el Padre, sino un ser creado, el arcángel Miguel, elevado y empoderado, pero en última instancia no Dios. Esta sola falsedad destruye la identidad del Salvador. Si Jesús no es plenamente Dios, entonces su muerte en la cruz pierde su valor infinito. Su sangre se convierte en la ofrenda de una simple criatura. Y si eso es cierto, entonces la redención de la humanidad no solo es incompleta, es imposible. Porque ningún ser creado puede cargar con los pecados del mundo. Sus errores no terminan allí. Los testigos de Jehová niegan categóricamente la Santa Trinidad, afirmando que es una invención pagana. Han creado su propia versión de las Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo, manipulando versículos clave para ajustarlos a sus errores doctrinales. Toma Juan 1:1. En todas las traducciones ortodoxas dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en su Biblia dice que el Verbo era un Dios, socavando sutil pero devastadoramente la naturaleza eterna de Cristo. Pieza por pieza, desmantelan el Evangelio, reemplazando la gracia por obras, la fe por miedo y a Jesús por un ángel. Esto no es cristianismo, es un evangelio falso envuelto en lenguaje bíblico pero impregnado de error mortal. Amigos, si alguien niega la deidad de Cristo, no está simplemente mal informado, está predicando una mentira y llevando almas a la ruina. Número 2, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. La Iglesia mormona se presenta como cristiana. Hablan con frecuencia de Jesucristo, de la oración, de la familia y de la moral. Son cálidos, acogedores e increíblemente organizados. Pero debajo de esa superficie brillante se esconde un sistema de creencias que reemplaza al verdadero Dios con un mito de divinidad creada por el hombre. Su fundador, Joseph Smith, declaró que todas las iglesias cristianas existentes eran falsas y afirmó haber restaurado el verdadero evangelio mediante revelación divina. Introdujo nuevas escrituras, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la perla de gran precio, elevándolas junto a la Biblia y muchas veces por encima de ella. Al hacerlo, el fundamento de la palabra de Dios fue fracturado y se construyó una nueva teología, una que no tiene nada que ver con la fe cristiana histórica. Según la doctrina mormona, Dios el Padre fue una vez un hombre que vivía en otro planeta y progreso, hasta convertirse en Dios. Y enseñan que nosotros también podemos convertirnos en dioses, gobernando nuestros propios mundos y poblando esos mundos con hijos espirituales.
Esto no es solo herejía, es idolatría cósmica, un evangelio en el que Dios no es eterno ni increado, sino simplemente el siguiente paso en una cadena interminable de dioses. ¿Qué hay de Jesús? Según el mormonismo, Él es el hermano espiritual literal de Lucifer. La salvación no es el regalo gratuito comprado por la sangre de Cristo, sino un proceso de ganar la divinidad mediante rituales del templo, pactos secretos y matrimonios celestiales. Esta enseñanza es una abominación que hace eco de la primera mentira jamás dicha: seréis como Dios. El evangelio mormón no son buenas noticias. Es un sistema construido sobre el orgullo, el engaño y un rechazo fundamental de quién es Dios en verdad. Número 3, el pentecostalismo unicista. Entras al santuario y sientes el fuego. La música es apasionada, la predicación es audaz y la gente está llena de emoción. Pero el pentecostalismo unicista, aunque ferviente en adoración, sostiene una doctrina peligrosamente equivocada. Rechazan la Santa Trinidad. En lugar de abrazar la visión bíblica histórica de un solo Dios en tres personas, enseñan que estas son simplemente tres roles o modos de una sola persona, Dios revelándose de diferentes maneras en distintos momentos. Esta es una herejía antigua llamada modalismo, condenada desde hace mucho tiempo por la iglesia primitiva. ¿Por qué importa esto? Porque si no hay una distinción eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, entonces el Evangelio se desmorona. ¿A quién oró Jesús en Getsemaní? ¿Quién habló desde el cielo en su bautismo? ¿Quién lo resucitó de entre los muertos? Sin la Trinidad, estos momentos se convierten en teatro, no en realidades divinas. Pero no termina ahí. Los pentecostales unicistas a menudo enseñan que la salvación solo es válida si eres bautizado con la fórmula exacta en el nombre de Jesús en lugar de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús ordenó en Mateo 8:19. Esto coloca el poder de la salvación no en la sangre de Cristo, sino en las palabras del ministro. Esto no es libertad. No es el Evangelio, es un sistema de control envuelto en lenguaje apasionado, pero vacío del verdadero poder de la gracia. El celo sin verdad es un fuego peligroso. Del número 4, la iglesia de la unificación. Entre todas las falsas iglesias que se hacen pasar por cristianas, quizá ninguna sea tan descarada como la iglesia de la unificación fundada por Sun Myung Moon, donde otras distorsionan a Cristo. Esta se atreve a reemplazarlo. Moon se declaró a sí mismo como la segunda venida enviada para completar la misión que Jesús no logró cumplir. Según Moon, Jesús vino no para morir sino para casarse, y cuando fue crucificado fracasó en crear la familia perfecta, dejando la redención incompleta. ¿Qué blasfemia es esta? La cruz no fue un error divino, fue la estrategia divina, el corazón mismo de la historia de la salvación. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo como cumplimiento de la profecía, la satisfacción de la justicia y la manifestación del amor divino. Decir que Jesús fracasó es negar la suficiencia de su sacrificio, pisotear su sangre y declarar impotente su resurrección. Y sin embargo, millones han seguido este engaño. Bodas masivas, jerarquías estrictas y devoción ciega al principio divino de Moon han reemplazado las sencillas y el poder del Evangelio. Enseñan que la salvación viene a través de la familia, de matrimonios perfectos, de la obediencia a Moon, no por la fe en Cristo. Esto no es cristianismo. Es una religión falsa, peligrosa, seductora y completamente falsificada. Número 5. La ciencia cristiana. El nombre ciencia cristiana puede sonar seguro, incluso noble, pero en verdad la ciencia cristiana no es ni cristiana ni científica. Es una teología de ilusión nacida no del Espíritu Santo, sino del orgullo de la especulación humana. Fundada por Mary Baker Eddy en el siglo XIX, la ciencia cristiana enseña que la realidad misma es un engaño, que la enfermedad, el dolor, el pecado e incluso la muerte no son reales, sino ilusiones de la mente. Esto contradice directamente el núcleo mismo del Evangelio. Si el pecado no es real,
porque murió Cristo, si el sufrimiento es una ilusión, porque fue azotado, si la muerte es imaginaria de que resucitó, según ellos. El libro de Eddy, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras es tratado por sus seguidores con un nivel de autoridad equivalente al de las Escrituras. El mundo material es considerado una construcción falsa y el ser humano es visto como inherentemente divino, intocado por la corrupción. En esta visión, la cruz se vuelve innecesaria y el sufrimiento físico de Cristo se reduce a una demostración mental. Pero sabemos por la palabra que Jesús sufrió en su cuerpo, que llevó heridas reales, que su sangre fue derramada y que resucitó físicamente. Negar la realidad del mundo material es negar la encarnación, la verdad de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La ciencia cristiana eleva la mente humana por encima de la necesidad de la gracia. Te dice que la sanidad no se encuentra en la sangre de Jesús, sino en un cambio de pensamiento. En lugar de conducir las almas al Salvador, las encierra dentro de su propio intelecto, ofreciendo no un redentor, sino la autorrealización. Es una prisión espiritual donde el dolor es negado, no sanado, donde el pecado es ignorado, no perdonado, donde Cristo es admirado, pero no adorado como Señor. Número 6, el adventismo del séptimo día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día a menudo parece una comunidad bíblica conservadora conocida por sus enseñanzas sobre la salud, la observancia del sábado y su enfoque en el regreso de Cristo. Y hay almas sinceras dentro de este movimiento que aman a Jesús, pero en el núcleo de la denominación hay una doctrina que ha llevado a muchos no a la paz, sino a la inquietud espiritual. Su profetisa Ellen G. White es considerada por muchos adventistas como divinamente inspirada, y sus escritos a menudo son tratados como iguales o incluso más prácticos que la propia Escritura. Esta elevación ha permitido que sus enseñanzas moldeen toda la teología del movimiento, incluyendo una de sus doctrinas más controvertidas, el juicio investigador. Según esta doctrina, Cristo no terminó su obra en la cruz. En cambio, en 1844 entró en una nueva fase de su ministerio en el cielo, donde comenzó a examinar las vidas de los creyentes, decidiendo quién está verdaderamente salvo basándose en su obediencia. Esta enseñanza implica que tu salvación, aunque comprada en el Calvario, aún no está asegurada y que tu destino eterno todavía está bajo investigación. ¿Puedes sentir el peso de eso? La cruz se convierte en un signo de interrogación. La seguridad se convierte en ansiedad. La salvación se convierte en una prueba. Pero Jesús no dijo, ha comenzado. Él dijo, consumado es. Enseñar lo contrario es poner un velo sobre el rostro de la gracia, oscurecer la cruz con sombras de incertidumbre. Este sistema sustituye sutilmente a Cristo por Ellen G. White, el Evangelio por códigos alimentarios y la seguridad por la duda. Amigo, ten cuidado con cualquier evangelio que te enseñe a ganar lo que Cristo ya te ha dado. Número 7, la iglesia local. Ahora llegamos al último movimiento de esta lista, menos conocido que los demás, pero no menos peligroso. La iglesia local, edificada sobre las enseñanzas de Witness Lee y Watchman Nee, puede no mostrar un rostro de blasfemia. A primera vista, habla con frecuencia de Cristo, de la unidad, de la Escritura, pero su mayor peligro no está en lo que enseña, sino en lo que afirma acerca de sí misma. Este movimiento sostiene que ellos solo son la verdadera y legítima expresión del cuerpo de Cristo en la tierra. Todas las demás iglesias están divididas, caídas o muertas. Solo ellos, con su estructura, su terminología y su liderazgo, son la verdadera iglesia. Esto no es humildad, es orgullo espiritual envuelto en el lenguaje de la unidad y conduce al aislamiento espiritual, donde los creyentes son lentamente separados del cuerpo más amplio de Cristo y atados en su lugar a una sola estructura autoritaria. A menudo se enseña a los miembros que abandonar la iglesia local es equivalente a abandonar a Dios mismo. El pensamiento independiente es desalentado. La disidencia se ve como rebelión.
y el mundo exterior es observado con sospecha y temor. Este tipo de control no se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra en las sectas. El Evangelio nunca tuvo la intención de crear islas de exclusividad. La Iglesia es la novia de Cristo, compuesta por todos los que creen en Él, de toda nación, tribu y lengua. Decir solo nosotros somos la Iglesia no solo es falso, es anticristiano en espíritu. Ahora que hemos recorrido estos 7 movimientos, demos un paso atrás y hagamos la pregunta más profunda. ¿Cómo llegamos aquí? Como tantos movimientos que se llaman a sí mismos cristianos se desviaron tanto del Evangelio. La respuesta es simple y sobria. Comenzaron con un cambio sutil, un pequeño compromiso, una nueva revelación, un líder carismático, una reinterpretación de la Escritura. Y lentamente, pieza por pieza, el fundamento fue alterado. Por eso debemos ser estudiantes de la palabra, por eso la doctrina importa, por eso no podemos permitirnos ser espiritualmente perezosos ni teológicamente descuidados. El enemigo no ataca con mentiras evidentes, ataca con medias verdades, mezcla veneno con miel. Envuelve el error en lenguaje de devoción, y si no estamos arraigados en la Escritura, firmes en la verdad y guiados por el Espíritu Santo, seremos desviados. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportaran la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonaran maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo es ahora. Vivimos en una era donde las personas eligen iglesias basándose en preferencias, no en la verdad. Pero el Evangelio no es una preferencia, es el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué debes hacer? Primero, prueba todo con la Escritura. La Biblia es tu ancla, tu norma, la palabra inspirada e infalible de Dios. Cualquier enseñanza que contradiga la Escritura debe ser rechazada. Segundo, conoce las doctrinas fundamentales de la fe, la deidad de Cristo, la Trinidad, la salvación por gracia mediante la fe, la autoridad de la Escritura, la resurrección y el regreso de Cristo. Estas no son negociables. Tercero, sé guiado por el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad que te guiará a toda verdad y te dará discernimiento. Escucha esa voz suave y apacible. Cuarto, rodéate de enseñanza sana. Encuentra una iglesia que predique la Biblia, exalte a Cristo y divida correctamente la palabra de verdad. Y finalmente ora por sabiduría, por discernimiento, por protección. Mi querido amigo, no comparto estas cosas para crear temor, sino para despertar vigilancia. No hablo para condenar almas, sino para protegerlas. Hay millones de personas sinceras atrapadas en estos movimientos, personas que aman a Dios, que buscan la verdad, que tienen hambre de justicia, pero la sinceridad no es suficiente, el celo no es suficiente. Puedes estar sinceramente equivocado, puedes estar celosamente enganado. Jesús mismo advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces Él les dirá claramente, en ti nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la verdad más sobria de toda la Escritura. Puedes ser religioso y aún así estar perdido. Puedes estar activo en el ministerio y aún así estar fuera del reino. Puedes usar el nombre de Jesús y aún así no conocerlo. La salvación no se trata de actividad, se trata de relación, no se trata de lo que tú haces para Dios, sino de lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo. Así que hoy te ruego, examínate a ti mismo. Prueba tu fe. ¿Estás confiando solo en Cristo para la salvación? ¿O estás confiando en tus obras, tu bautismo, tu iglesia, tu obediencia? ¿Estás descansando en la obra consumada de la cruz? ¿O sigues tratando de ganar el favor de Dios? El Evangelio es simple. Dios es santo. El hombre es pecador. Jesús es el puente. Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Murió la muerte que nosotros merecíamos. Resucitó, venciendo al pecado, a la muerte y a la tumba. Y ahora ofrece vida eterna como un regalo gratuito a todos los que creen en Él, no a los que trabajan por ella, sino a los que la reciben por fe. Si nunca has rendido verdaderamente tu vida a Jesucristo, te exhorto a que lo hagas hoy. Confiesa tu pecado,
Cree en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Invoca su nombre y serás salvo, no por tu bondad, sino por su gracia. Y si ya eres creyente, pero has estado enredado en alguna de estas falsas enseñanzas, te suplico, sal de en medio de ellas. No permitas que el error envenene tu alma. Vuelve a las sencillas del Evangelio. Vuelve a la suficiencia de Cristo. Vuelve a la verdad de la Escritura. Hay libertad en Jesús. Hay paz en la verdad. Hay descanso para tu alma. No tienes que ganar el amor de Dios. No tienes que actuar para mantener su favor. No tienes que temer que tu salvación esté bajo investigación. Está consumada, está asegurada, es eterna. Así que te dejo con esta última palabra. Sé sabio, sé vigilante, sé firme. El enemigo es real, el engaño es real, pero también lo es la verdad. Y la verdad te hará libre. Permanece firme en la fe. Aferrate al Evangelio. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Sabías que hay un don espiritual tan poderoso, tan devastador para el reino de las tinieblas, que el enemigo hace todo lo posible para ocultarlo, para que nunca descubras si lo tienes? Un don que cuando se activa completamente hace temblar al infierno entero, porque significa que hay un ser humano caminando en la tierra con la capacidad de desmantelar estrategias demoníacas, de liberar cautivos, de cerrar puertas que han estado abiertas por generaciones. No estoy hablando de hablar en lenguas, aunque eso es poderoso. No estoy hablando de profecía, aunque eso es importante. No estoy hablando de sanidad, aunque eso transforma vidas. Estoy hablando del don de discernimiento de espíritus, el don que Satanás más teme porque expone completamente sus operaciones encubiertas. Este don es tan peligroso para el enemigo que él ha trabajado sistemáticamente para convencer a la iglesia moderna de que ya no existe, de que era solo para los tiempos bíblicos, de que es algo místico y raro que solo unos pocos super santos pueden tener. Porque un creyente que opera en discernimiento espiritual genuino no puede ser engañado fácilmente, no puede ser manipulado por doctrinas falsas, no puede ser infiltrado por espíritus religiosos que se disfrazan de piedad, y más importante aún, puede identificar exactamente cuándo el enemigo está operando en su vida, en su familia, en su iglesia, en su ciudad, y puede confrontarlo con autoridad absoluta. Hoy voy a revelarte 7 señales específicas de que tienes este don operando en tu vida. Y necesito que prestes atención extremadamente cuidadosa a cada una de ellas. Porque si reconoces 3 o más de estas señales en tu experiencia personal, significa que Dios te ha dado este don peligrosísimo y el enemigo ya lo sabe. Por eso has experimentado ciertos ataques, ciertas oposiciones, ciertos patrones de resistencia que otros cristianos a tu alrededor no experimentan con la misma intensidad. El infierno te ha identificado como una amenaza seria y ha estado intentando neutralizarte antes de que descubras completamente lo que llevas dentro. Pero antes de entrar en las 7 señales, necesito establecer algo fundamental para que entiendas exactamente qué es el discernimiento de espíritus y por qué es tan absolutamente crucial para la guerra espiritual efectiva. Muchos cristianos confunden el discernimiento con la intuición natural, con la capacidad de leer el lenguaje corporal de las personas, con la sensibilidad emocional o con la inteligencia social. Y aunque todas esas cosas pueden ser útiles en la vida diaria, no son lo mismo que el don espiritual del discernimiento. El verdadero discernimiento espiritual es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para percibir lo que está sucediendo en el reino invisible, para distinguir entre lo que es de Dios, lo que es humano y lo que es demoníaco,
para ver más allá de las apariencias superficiales y detectar las fuerzas espirituales que están operando detrás de situaciones, personas, lugares y eventos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, lista este don específicamente entre los dones del Espíritu. Dice: a otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Nota que no dice discernimiento de personas o discernimiento de situaciones. Dice específicamente discernimiento de espíritus, porque este don te permite ver en el reino espiritual, identificar qué clase de espíritus están presentes y operando, distinguir entre el Espíritu Santo, espíritus humanos y espíritus demoníacos. Déjame explicarte por qué este don es tan extraordinariamente peligroso para el reino de las tinieblas. El enemigo opera primordialmente a través del engaño. Jesús mismo lo identificó como el padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44 dice que cuando el diablo habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Toda su estrategia se basa en ocultar su identidad, en disfrazarse, en operar en secreto, en hacer que sus ataques parezcan ser otra cosa. Se presenta como ángel de luz, envía demonios religiosos que parecen piadosos, infiltra doctrinas que suenan bíblicas pero que están envenenadas con error sutil. Coloca personas en tu vida que parecen ser de bendición, pero que en realidad fueron enviadas para desviarte. Pero cuando alguien tiene el don de discernimiento activo, toda esa estrategia de engaño se desmorona completamente. Es como si Dios te hubiera dado lentes de rayos X espirituales que te permiten ver a través de los disfraces del enemigo. Puedes estar en una reunión donde todos están celebrando a un maestro carismático, pero tu espíritu se inquieta porque disciernes que hay un espíritu de error operando a través de esa persona, aunque sus palabras suenen convincentes. Puedes conocer a alguien que parece extremadamente amable y servicial, pero algo en tu interior te advierte que hay una agenda oculta, que hay manipulación disfrazada de generosidad. Puedes entrar en un lugar y sentir inmediatamente en tu espíritu que hay opresión espiritual presente, aunque todo en el nivel natural parezca completamente normal. Ahora, si lo que estoy compartiendo está resonando profundamente en tu espíritu, si algo dentro de ti está despertando a la posibilidad de que tienes este don operando en tu vida, necesito que hagas algo inmediatamente. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque voy a estar compartiendo regularmente enseñanza profunda sobre los dones espirituales y cómo operarlos efectivamente para la gloria de Dios y la destrucción de las obras del enemigo. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: quiero discernimiento, para que pueda orar específicamente por ti. Porque cuando declaras tu deseo públicamente, algo se activa en el reino espiritual que abre puertas para que Dios desarrolle este don en tu vida a niveles que nunca has experimentado antes. Ahora vamos directamente a la primera señal de que tienes el don de discernimiento operando en tu vida, y esta es absolutamente fundamental. Tú experimentas una inquietud espiritual inexplicable en ciertas situaciones donde todos los demás se sienten completamente cómodos. No es ansiedad natural, no es inseguridad social, no es paranoia o pensamiento negativo. Es una alerta interna que se activa en tu espíritu cuando hay algo espiritualmente incorrecto presente, aunque en el nivel natural todo parezca estar perfectamente bien. Puedes estar en una conversación completamente normal con alguien, hablando de cosas cotidianas, y de repente sientes esta inquietud en tu interior, esta sensación de que algo no está bien,
aunque la persona esté siendo amable y la conversación sea agradable. O puedes estar en una reunión de la iglesia donde todos están adorando con entusiasmo, pero tu espíritu está perturbado porque disciernes que hay algo contaminado en la atmósfera espiritual, aunque no puedas identificar exactamente qué es en ese momento. Esta inquietud espiritual es frecuentemente la primera manifestación del don de discernimiento, pero muchos creyentes la malinterpretan completamente. Piensan que es su personalidad siendo crítica, o que están siendo demasiado sensibles, o que necesitan simplemente relajarse y dejar de analizar tanto las cosas. Y el enemigo refuerza estas interpretaciones falsas porque si puede convencerte de que ignores tu discernimiento espiritual, puede continuar operando en tu vida sin ser detectado. Pero necesitas entender algo crucial. Si el Espíritu Santo habita en ti y tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, entonces tienes acceso directo a la mente de Cristo y el Espíritu Santo te alertará cuando hay peligro espiritual presente. No siempre te dará todos los detalles inmediatamente. A veces es solo esta sensación de que algo está mal. Esta inquietud que no puedes explicar lógicamente, pero que está definitivamente presente. Y aquí está lo que necesitas hacer cuando experimentas esta inquietud espiritual. No la ignores. No la racionalizas. No permitas que otros te convenzan de que estás siendo demasiado sensible o demasiado crítico. En lugar de eso, préstale atención cuidadosa. Retírate mentalmente de la situación por un momento y pregúntale al Espíritu Santo qué es exactamente lo que está causando esta inquietud. Pídele que te revele qué espíritu está operando, qué mentira está siendo presentada, qué peligro está cerca. Y luego permanece en oración y en alerta hasta que recibas claridad. Porque Dios no te da discernimiento para asustarte o confundirte. Te lo da para protegerte y equiparte para intervenir espiritualmente cuando es necesario. La segunda señal de que tienes el don de discernimiento es que frecuentemente puedes sentir la presencia de actividad demoníaca antes de que se manifieste visiblemente. No estoy hablando de imaginación hiperactiva o de miedo irracional a los demonios. Estoy hablando de una percepción espiritual real, donde puedes detectar cuando hay opresión demoníaca presente en una persona, en un lugar o en una situación, incluso cuando no hay manifestaciones obvias. Puedes estar hablando con alguien que parece completamente normal en su comportamiento externo, pero tu espíritu detecta que hay un espíritu de adicción, o un espíritu de lujuria, o un espíritu de muerte operando en esa persona, aunque ellos no hayan mencionado nada relacionado con esas áreas. O puedes entrar en una casa y sentir inmediatamente que hay opresión espiritual presente, que hay maldiciones antiguas operando, que se han practicado cosas ocultas en ese lugar, aunque la casa esté limpia y bien decorada y la familia parezca normal. Esta capacidad de detectar presencia demoníaca es extremadamente valiosa porque te permite intervenir con oración y guerra espiritual antes de que la situación se deteriore completamente. Es como un sistema de alerta temprana que te permite confrontar los ataques del enemigo cuando todavía están en sus etapas iniciales, en lugar de esperar hasta que el daño ya sea masivo. Pero aquí está algo que necesitas entender absolutamente. Cuando Dios te da la capacidad de discernir presencia demoníaca, no es para que vivas en miedo constante, viendo demonios detrás de cada esquina, o para que te vuelvas raro y extraño, alejándote de todas las personas porque detectas algún nivel de influencia demoníaca en ellas. Todo ser humano que no está completamente rendido a Cristo
tiene algún nivel de influencia demoníaca operando en su vida, porque el enemigo es el príncipe de este mundo y todos hemos estado bajo su dominio antes de ser salvos. El don de discernimiento no es para juzgar a las personas o para sentirte superior espiritualmente. Es para equiparte para ministrar liberación, para orar efectivamente, para confrontar estratégicamente las obras del enemigo y para proteger a aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado espiritual. Entonces, cuando disiernes actividad demoníaca, tu primera respuesta no debe ser miedo, no debe ser rechazo de la persona, no debe ser chisme espiritual donde comienzas a contarle a todos lo que percibiste. Tu primera respuesta debe ser intercesión, debe ser guerra espiritual estratégica. Debe ser buscar la guía de Dios sobre cómo ministrar a esa persona o cómo limpiar ese lugar espiritualmente, porque el discernimiento sin amor se convierte en juicio. El discernimiento sin sabiduría se convierte en paranoia. El discernimiento sin acción apropiada es inútil. Y permíteme hacer una pausa aquí para hablarte directamente sobre algo que veo constantemente en personas que están comenzando a operar en este don. Hay una tentación real de usar el discernimiento para validar tus propios prejuicios, para justificar por qué no te agrada cierta persona o para parecer más espiritual que otros creyentes. Y necesito advertirte con todo mi corazón que si caes en esa trampa, el enemigo tomará el don que Dios te dio para bendición y lo convertirá en maldición, porque comenzarás a operar en discernimiento falso, proyectando tus propios juicios y opiniones y llamándolos revelación del Espíritu Santo. Eso es extremadamente peligroso y Dios no lo tolerará. El verdadero discernimiento espiritual siempre viene acompañado de amor compasivo, de deseo genuino de ver liberación, de humildad que reconoce que tú mismo has sido liberado de opresión demoníaca por la gracia de Dios y de sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo callar y cómo intervenir apropiadamente. Si tu discernimiento te está haciendo orgulloso, crítico y distante de las personas, entonces no estás operando en el don genuino del Espíritu Santo. Estás operando en una falsificación religiosa que el enemigo está usando para aislarte y desacreditarte. La tercera señal de que tienes el don de discernimiento es que experimentas una claridad sobrenatural para distinguir verdad de error, incluso en enseñanzas que suenan bíblicas superficialmente. Vivimos en una época donde hay más maestros, más predicadores, más contenido cristiano disponible que nunca antes en la historia de la iglesia. Y aunque eso tiene aspectos positivos, también significa que hay más oportunidades para el error doctrinal, para la verdad mezclada con mentira, para enseñanzas que suenan espirituales, pero que están sutilmente envenenadas con engaño. Y si tienes el don de discernimiento operando en tu vida, descubrirás que cuando escuchas enseñanza bíblica, no simplemente aceptas todo porque suena bien o porque la persona que lo está diciendo es popular o carismática. Hay algo en tu espíritu que funciona como un detector de verdad, que te alerta cuando hay error presente, aunque sea error sutil que el 99% de los oyentes no detectarían. Puedes estar escuchando un sermón que tiene 95% de verdad bíblica sólida, pero hay un 5% que está ligeramente torcido y tu espíritu se inquieta específicamente en ese punto, aunque no puedas articular inmediatamente por qué es incorrecto. Esta capacidad de discernir verdad de error es absolutamente crítica en estos últimos tiempos, porque Jesús mismo advirtió que en los días finales vendrían muchos falsos profetas y engañarían a muchos. Mateo 24, versículo 11 dice claramente:
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 añade algo aún más perturbador. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Nota esa última frase, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto significa que el engaño de los últimos tiempos será tan sofisticado, tan convincente, tan aparentemente bíblico, que incluso los creyentes genuinos estarán en riesgo de ser desviados si no tienen discernimiento espiritual activo. Entonces, cuando Dios te da la capacidad de discernir verdad de error, te está protegiendo del engaño masivo que está inundando la iglesia moderna. Te está equipando para probar los espíritus, como 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 nos instruye. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo no está sugiriendo que probemos los espíritus, está comandando que lo hagamos. Y no puedes obedecer este mandamiento efectivamente si no tienes discernimiento espiritual operando en tu vida. Ahora, si estás reconociendo estas señales en tu propia experiencia, si te das cuenta de que has tenido estas capacidades, pero nunca las entendiste como un don espiritual, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Dale like a este video como una declaración de que estás recibiendo esta revelación y compártelo con alguien que tú disiernes que también necesita escuchar este mensaje. Porque parte de operar en discernimiento es reconocer cuando Dios te está hablando directamente y responder con acción inmediata. No esperes hasta terminar el video para decidir si vas a responder. Hazlo ahora, mientras el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. La cuarta señal de que tienes el don de discernimiento es que experimentas sueños y visiones que revelan actividad espiritual oculta. Ahora, necesito ser extremadamente cuidadoso aquí, porque hay mucha confusión en la iglesia sobre sueños y visiones. No todo sueño viene de Dios. Algunos sueños son simplemente procesamiento mental de las experiencias del día. Algunos sueños son resultado de lo que comiste antes de dormir. Y sí, algunos sueños son enviados por el enemigo para sembrar miedo o confusión. Pero Dios definitivamente usa sueños y visiones para comunicarse con sus hijos, y esto está claramente establecido en la Escritura. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, citando la profecía de Joel, dice: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Esto no está describiendo algo raro o místico que solo unos pocos experimentarán. Está describiendo una característica normal de la vida llena del Espíritu Santo, que incluye sueños, visiones y profecía. Si tienes el don de discernimiento, frecuentemente recibirás revelación a través de sueños que exponen estrategias del enemigo, que te advierten sobre peligros que vienen, que te muestran cosas ocultas que necesitas saber para orar efectivamente o para tomar decisiones sabias. Puedes soñar sobre una situación específica antes de que suceda, y cuando ocurre en la realidad, reconoces inmediatamente que Dios te estaba preparando para eso. O puedes tener un sueño sobre alguien que conoces, y en el sueño se revela algo sobre su condición espiritual o sobre lo que están atravesando. Y cuando hablas con esa persona, descubres que el sueño fue exactamente preciso.
Pero aquí está lo crítico. Y por favor, escúchame cuidadosamente en esto. Los sueños y visiones genuinos del Espíritu Santo siempre estarán alineados con la palabra escrita de Dios. Si tienes un sueño que contradice las Escrituras, no es de Dios. Si tienes una visión que te guía hacia algo que la Biblia claramente prohíbe, no es del Espíritu Santo. Dios nunca se contradice a sí mismo. Su Espíritu nunca te guiará en una dirección que contradiga su palabra. Entonces, antes de actuar sobre cualquier sueño o visión, debes probarlo contra las Escrituras y buscar confirmación del Espíritu Santo en oración. Y necesito advertirte sobre algo que veo frecuentemente. Hay personas que reciben un sueño o una visión genuina de Dios, pero luego comienzan a basar toda su vida espiritual en experiencias místicas, persiguiendo constantemente la siguiente revelación dramática y descuidando completamente el estudio serio de la palabra de Dios. Eso es extremadamente peligroso porque te hace vulnerable al engaño. El enemigo puede falsificar experiencias espirituales, puede enviar sueños engañosos, puede producir visiones que parecen espirituales, pero que en realidad te están desviando. La única manera de protegerte contra ese engaño es estar tan saturado de la palabra de Dios que puedes distinguir inmediatamente cuando algo no está alineado con la verdad bíblica. La quinta señal de que tienes el don de discernimiento es que frecuentemente otras personas son atraídas hacia ti para confesión o para buscar consejo espiritual, incluso cuando no has establecido formalmente ningún ministerio de consejería. Hay algo en tu presencia que hace que las personas se sientan seguras para abrirse, para confesar luchas que han estado ocultando, para buscar guía en situaciones espirituales difíciles. Y cuando hablas a sus situaciones, tus palabras tienen un peso espiritual que trae claridad y convicción, aunque tú no estés tratando de sonar especialmente sabio o profundo. Esto sucede porque cuando tienes discernimiento espiritual activo, el Espíritu Santo te da percepción sobrenatural sobre lo que las personas realmente están atravesando, más allá de lo que están diciendo superficialmente. Alguien puede venir a ti hablando sobre un problema aparentemente simple, pero tu espíritu detecta que el problema real es mucho más profundo, que hay raíces espirituales que necesitan ser confrontadas. Y cuando hablas a esas raíces con sabiduría y amor, las personas experimentan libertad porque no estás simplemente dando consejos naturales basados en psicología humana. Estás ministrando desde un lugar de revelación espiritual. Pero con este aspecto del don viene una responsabilidad enorme que no puedes tomar a la ligera. Cuando las personas te confían sus luchas más profundas, sus secretos más oscuros, sus heridas más dolorosas, tienes la obligación sagrada de mantener esa confidencialidad, de tratarlos con compasión y de guiarlos hacia Jesús en lugar de crear dependencia de ti. El don de discernimiento no es para que te conviertas en un gurú espiritual que controla las vidas de las personas. Es para que puedas señalarles hacia Cristo y equiparlos para que desarrollen su propia relación con el Espíritu Santo. He visto demasiadas veces cómo personas con discernimiento genuino terminan cayendo en orgullo espiritual, comenzando a disfrutar el hecho de que otros dependen de ellos para dirección espiritual, y eventualmente cruzando líneas apropiadas porque se creen más espirituales que los demás. Y permíteme decirte con toda claridad, si ese patrón comienza a desarrollarse en tu vida, el don que Dios te dio se convertirá en tu destrucción en lugar de tu bendición. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y si comienzas a operar en orgullo espiritual,
Dios retirará su gracia de tu vida y te dejará a tus propios dispositivos y descubrirás rápidamente cuán inútil eres sin su poder operando a través de ti. Ahora, respira conmigo por un momento antes de continuar con las últimas dos señales, porque lo que voy a compartir a continuación es intenso y necesitas estar completamente presente y enfocado para recibirlo. Si estás conduciendo, tal vez sea mejor que guardes este video para cuando puedas darle tu atención completa. Si estás distraído con tu teléfono o haciendo múltiples cosas, detente y enfócate solo en esto, porque las próximas dos señales van a revelar algo sobre ti que el enemigo ha estado trabajando desesperadamente para mantener oculto. La sexta señal de que tienes el don de discernimiento es que experimentas ataques espirituales más intensos y más frecuentes que la mayoría de los cristianos a tu alrededor. Y sé que esto puede sonar contradictorio, porque normalmente pensamos que si tenemos un don espiritual deberíamos estar más protegidos, no más atacados. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. Cuando el enemigo identifica que tienes la capacidad de detectar sus operaciones encubiertas, cuando reconoce que no puede engañarte fácilmente, cuando se da cuenta de que eres capaz de liberar a otros de sus garras, te conviertes en un objetivo de alta prioridad para él. Entonces, si has notado que experimentas niveles inusuales de oposición espiritual, que hay patrones repetitivos de ataque que vienen específicamente cuando estás comenzando a crecer espiritualmente o cuando estás a punto de entrar en un nuevo nivel de tu llamado, que hay resistencia intensa cuando intentas orar o leer la Biblia o buscar a Dios profundamente, eso no es señal de que algo está mal contigo espiritualmente. Es frecuentemente señal de que el enemigo te ve como una amenaza seria y está intentando neutralizarte antes de que alcances tu máximo potencial espiritual. Pablo mismo experimentó este patrón de ataque intensificado. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, él escribe: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nota que Pablo específicamente identifica este aguijón como un mensajero de Satanás, como un ataque demoníaco directo que vino específicamente porque Dios le había dado revelaciones extraordinarias. Cuando Dios te da dones espirituales poderosos, especialmente el don de discernimiento que expone directamente las obras del enemigo, puedes esperar que habrá resistencia proporcional a tu nivel de amenaza para el reino de las tinieblas. Pero aquí está lo hermoso. Esos ataques no son señal de debilidad, son señal de que estás tocando nervios en el infierno, de que estás haciendo daño real al reino de las tinieblas, de que tu vida y tu ministerio representan peligro genuino para las estrategias del enemigo. Y la respuesta apropiada a esos ataques no es retroceder con miedo, no es cuestionar si realmente tienes el don, no es rendirte porque la oposición se siente demasiado intensa. La respuesta apropiada es exactamente lo que Pablo hizo: depender completamente de la gracia de Dios, reconocer que tu debilidad es la plataforma perfecta para que su poder se manifieste, y continuar avanzando con valentía sabiendo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, si estás experimentando estos ataques intensos, quiero que sepas algo que va a cambiar tu perspectiva completamente. Esos ataques son confirmación de que estás en el camino correcto.
El enemigo no desperdicia tiempo y recursos atacando a cristianos que no representan ninguna amenaza para él. Ataca a aquellos que tienen el potencial de hacer daño real a su reino. Y si te está atacando intensamente, significa que te ve como peligroso, como alguien que tiene la capacidad de desmantelar sus fortalezas, de liberar cautivos, de exponer sus mentiras. Eso debería llenarte de valentía santa, no de miedo. Ahora vamos a la séptima y última señal, y esta es la más importante de todas, porque es la que confirma definitivamente que el don es genuino y no una falsificación religiosa. Tú experimentas un amor intenso por la verdad y un hambre insaciable por conocer a Dios más profundamente, incluso cuando eso significa confrontar áreas incómodas en tu propia vida. El verdadero discernimiento espiritual nunca se enfoca solo hacia afuera, identificando problemas en otras personas o en situaciones externas. También se dirige hacia adentro, exponiéndote a ti mismo, revelando áreas en tu propia vida que necesitan ser rendidas a Dios, mostrándote dónde todavía estás operando en la carne en lugar de en el espíritu. Si tienes discernimiento genuino, descubrirás que el Espíritu Santo frecuentemente te convence de pecado antes de que se manifieste en acciones externas. Te alerta cuando tus motivos están contaminados, aunque tus acciones parezcan correctas superficialmente. Te muestra cuando estás comenzando a operar en orgullo espiritual, en autojustificación, en religiosidad hueca. Y aunque esa convicción puede ser incómoda, la recibes con gratitud porque sabes que Dios te ama demasiado para dejarte continuar en engaño sobre ti mismo. Este aspecto del discernimiento es lo que lo mantiene equilibrado y saludable, porque el peligro real para cualquiera que tiene este don es la tentación de usarlo solo para juzgar a otros mientras permaneces ciego a tus propias fallas. Jesús advirtió sobre esto específicamente en Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, si tu discernimiento te está haciendo crítico de otros, pero no está produciendo humildad en tu propia vida, si te enfocas constantemente en los problemas espirituales de otras personas, pero nunca examinas tu propio corazón con la misma intensidad, si usas este don para sentirte superior espiritualmente en lugar de para servir a otros con amor compasivo, entonces no estás operando en el don genuino del Espíritu Santo. Estás operando en una distorsión religiosa que eventualmente te destruirá espiritualmente. Pero cuando el discernimiento es genuino y está operando correctamente, produce en ti una humildad profunda porque ves claramente cuán dependiente eres de la gracia de Dios, cuán fácilmente podrías caer si Él retirara su mano protectora de tu vida, cuán desesperadamente necesitas al Espíritu Santo guiándote constantemente porque tu propia sabiduría es completamente inadecuada para navegar la complejidad de la guerra espiritual. Ahora quiero hablarte directamente sobre algo extremadamente importante. Si has reconocido 5 o más de estas 7 señales en tu propia experiencia, significa que definitivamente tienes el don de discernimiento de espíritus operando en tu vida. Y eso viene con una responsabilidad enorme que no puedes ignorar. Este don no te fue dado para tu entretenimiento espiritual. No te fue dado para que te sientas especial o superior. No te fue dado para que impresiones a otros con tu sensibilidad espiritual.
Te fue dado para proteger al cuerpo de Cristo, para exponer las obras del enemigo, para liberar a los cautivos, para guardar la verdad del Evangelio contra distorsiones y errores. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta este punto del mensaje, no es coincidencia. Dios te está llamando a un nivel más profundo de compromiso con tu don, a un desarrollo más serio de esta capacidad que Él ha puesto en ti, a un uso más valiente y efectivo de este arma espiritual que has estado subutilizando porque no entendías completamente lo que era. Pero ahora que sabes, ahora que el Espíritu Santo te ha dado claridad sobre tu don, tienes una decisión que tomar. Puedes continuar viviendo como has estado viviendo, reconociendo ocasionalmente tu discernimiento, pero sin desarrollarlo intencionalmente, sin usarlo estratégicamente, sin permitir que Dios te entrene completamente en cómo operarlo con máxima efectividad. O puedes tomar la decisión de rendirte completamente a Dios en esta área, de pedirle que desarrolle este don a su máximo potencial en tu vida, de comprometerte a estudiar las Escrituras profundamente para que tu discernimiento esté siempre fundamentado en verdad bíblica sólida, de buscar mentoría de creyentes maduros que han caminado este camino antes que tú. Y déjame advertirte sobre algo que necesitas entender absolutamente antes de avanzar. Desarrollar este don completamente va a costar algo. Va a costarte relaciones con personas que no quieren que sus problemas espirituales sean expuestos. Va a costarte popularidad porque no siempre podrás decir lo que la gente quiere escuchar. Va a costarte comodidad porque Dios te pondrá en situaciones incómodas donde tendrás que confrontar error o intervenir en batallas espirituales. Va a costarte tu reputación en algunos círculos porque cuando comienzas a operar en discernimiento genuino y confrontas cosas que necesitan ser confrontadas, habrá personas que te etiquetarán como problemático, crítico o divisivo. Pero déjame decirte lo que ganarás. Ganarás la satisfacción de saber que estás cumpliendo tu propósito específico en el cuerpo de Cristo. Ganarás la alegría de ver personas liberadas de opresión demoníaca, porque tu discernimiento identificó exactamente qué espíritus necesitaban ser expulsados. Ganarás la paz de saber que estás protegiendo a aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado espiritual del engaño y el error. Ganarás el testimonio de una vida que hace daño real al reino de las tinieblas, en lugar de solo hablar sobre guerra espiritual sin nunca pelearla realmente. Y si estás listo para ese nivel de compromiso, si algo en tu espíritu está ardiendo con el deseo de desarrollar completamente este don peligrosísimo que Dios te ha dado, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Necesito que dejes un comentario diciendo: activo mi discernimiento, como una declaración pública de tu compromiso. Porque cuando declaras algo públicamente, cuando lo sacas del reino privado de tus pensamientos y lo hablas al mundo, algo se activa en el reino espiritual. Estás haciendo una proclamación que los ángeles escuchan, que los demonios escuchan, que Dios mismo reconoce como un acto de fe y compromiso. Y después de hacer esa declaración, quiero que comiences inmediatamente a tomar pasos prácticos para desarrollar tu don. Primero, comprométete a estudiar sistemáticamente las Escrituras, enfocándote específicamente en pasajes que hablan sobre discernimiento espiritual, sobre probar los espíritus, sobre guerra espiritual, sobre los dones del Espíritu Santo. No solo leas estos pasajes superficialmente, estúdialos profundamente, medita en ellos, memorízalos, permite que se conviertan en parte de tu ADN espiritual. Segundo, comienza a practicar tu discernimiento intencionalmente.
Cuando estés en situaciones donde percibes algo espiritualmente, en lugar de solo notarlo pasivamente, detente y pregúntale al Espíritu Santo específicamente qué es lo que estás discerniendo. Pídele claridad, pídele sabiduría sobre cómo responder, pídele confirmación de lo que estás percibiendo. Mientras más practiques esto, más afinado se volverá tu discernimiento y más confianza tendrás en lo que estás percibiendo. Tercero, busca mentoría de alguien que opera en este don de manera madura y equilibrada. No alguien que está constantemente viendo demonios en todo y viviendo en paranoia espiritual, sino alguien que usa el discernimiento con sabiduría, amor y efectividad. Alguien cuya vida demuestra el fruto del Espíritu Santo junto con los dones del Espíritu. Necesitas modelos a seguir que te muestren cómo operar este don sin caer en los extremos que destruyen a tantas personas que tienen discernimiento pero no tienen madurez. Cuarto, y esto es absolutamente crítico, desarrolla una vida de oración profunda y consistente. El discernimiento espiritual no puede operar correctamente desconectado de la intimidad con Dios. Mientras más tiempo pasas en su presencia, más sensible te vuelves a su voz, más fácilmente puedes distinguir entre lo que es de Él y lo que no lo es. La oración no es opcional para alguien que quiere operar en discernimiento. Es el fundamento absoluto sobre el cual todo lo demás se construye. Y quinto, rodéate de la palabra de Dios constantemente. Escucha enseñanza bíblica sólida, lee libros escritos por maestros doctrinalmente sanos, memoriza escritura, medita en versículos clave. Tu discernimiento solo será tan confiable como tu conocimiento de la verdad bíblica. Si no conoces profundamente la palabra de Dios, tu discernimiento eventualmente te guiará hacia error, porque no tendrás la referencia necesaria para probar lo que estás percibiendo. Ahora, necesito hablarte sobre algo que es extremadamente serio y que determina si este don se convierte en bendición o en maldición en tu vida. El don de discernimiento viene con la tentación inherente del orgullo espiritual. Porque cuando comienzas a ver cosas que otros no ven, cuando detectas error que otros pasan por alto, cuando percibes actividad demoníaca que otros no notan, hay una tentación real de comenzar a creerte más espiritual, más iluminado, más avanzado que los creyentes a tu alrededor. Y si caes en esa tentación, si permites que el orgullo espiritual se arraigue en tu corazón, Dios retirará la operación de este don en tu vida o permitirá que operes en una versión distorsionada del mismo que eventualmente te destruirá. He visto esto suceder una y otra vez. Personas que tenían discernimiento genuino, pero porque se llenaron de orgullo, comenzaron a operar en juicio en lugar de en amor. Comenzaron a usar su don para controlar y manipular a otros. Comenzaron a establecerse como autoridades espirituales que no podían ser cuestionadas. Y eventualmente cayeron en error grave o en pecado moral que destruyó completamente su ministerio y su testimonio. La única manera de protegerte contra esa trampa es mantener una humildad radical. Recordarte constantemente que cualquier don que tienes es exactamente eso, un don. No algo que ganaste o mereciste, sino algo que Dios te dio por gracia y que puede ser retirado si lo usas inapropiadamente. Mantén siempre una actitud de aprendiz, no de experto. Permanece abierto a corrección y rendición de cuentas. Rodéate de personas que tienen permiso de confrontarte cuando detectan orgullo o error en tu vida. Y cultiva un amor genuino por las personas, recordando que el propósito del discernimiento es ministrar y liberar, nunca condenar o destruir. Ahora viene la parte más importante de todo este mensaje.
la parte que va a cambiar todo si la recibes con fe y la aplicas con obediencia. Porque puedes tener el don de discernimiento más poderoso en el mundo. Puedes reconocer todas estas señales en tu vida. Puedes entender intelectualmente todo lo que he compartido. Pero si no tomas la decisión de rendirte completamente a Dios en esta área, si no permites que Él sea el Señor absoluto de tu don y cómo lo usas, entonces todo lo que has escuchado será inútil. Entonces ahora mismo, en este momento exacto, no importa dónde estés, no importa qué hora sea, no importa quién esté a tu alrededor, vamos a hacer algo profundamente profético juntos. Vamos a rendir este don completamente a Dios. Vamos a pedirle que lo active a niveles que nunca has experimentado antes. Vamos a declarar guerra contra el enemigo usando la autoridad que Cristo nos ha dado. Y vamos a establecer un pacto con Dios de que usarás este don solo para su gloria y para la liberación de su pueblo. Si estás conduciendo, tal vez necesites esperar hasta que estés en un lugar seguro para hacer esto completamente. Pero si puedes hacerlo ahora, quiero que cierres tus ojos, que pongas tu mano sobre tu corazón y que repitas esta oración conmigo en voz alta. No la leas solo mentalmente, habla las palabras audiblemente, porque hay poder en la proclamación verbal de verdad espiritual. Padre Celestial, vengo ante ti ahora mismo reconociendo que tú eres el dador de todo don perfecto. Reconozco que el don de discernimiento de espíritus que has puesto en mi vida no es mío para hacer lo que yo quiera con él. Es tuyo. Fue dado por ti, para tus propósitos, para ser usado bajo tu dirección absoluta. Y hoy, en este momento, rindo completamente este don a ti. Renuncio a todo orgullo espiritual que haya contaminado cómo he usado este don en el pasado. Renuncio a toda crítica que no estuvo motivada por amor genuino. Renuncio a todo juicio hacia otros que vino de mi propia justicia propia en lugar de tu corazón compasivo. Perdóname, Señor, por las veces que usé el discernimiento que me diste para hacerme sentir superior a otros en lugar de para servirlos humildemente. Perdóname por las veces que vi los problemas de otros, pero permanecí ciego a mis propias fallas. Perdóname por las veces que detecté verdad, pero callé por miedo o por conveniencia en lugar de hablar con valentía. Límpiame ahora mismo con la sangre de Jesús de toda contaminación que haya afectado la operación de este don en mi vida. Y ahora, Espíritu Santo, te pido que actives el don de discernimiento en mi vida a niveles que nunca he experimentado antes. Hazme extraordinariamente sensible a tu voz. Dame ojos espirituales para ver lo que está oculto en el reino invisible. Dame oídos espirituales para escuchar lo que el enemigo está tramando en secreto. Dame percepción sobrenatural para detectar verdad de error, luz de oscuridad, lo que es de Dios de lo que es demoníaco. Afina mi discernimiento como un instrumento musical hasta que esté perfectamente sintonizado con tu frecuencia. Pero junto con este don aumentado, dame también humildad aumentada, amor aumentado, sabiduría aumentada. Que nunca use este don para destruir, sino para edificar. Que nunca lo use para juzgar, sino para liberar. Que nunca lo use para mi propia gloria, sino únicamente para la tuya. Hazme un instrumento en tus manos, completamente rendido, completamente disponible, completamente obediente a tu dirección. Y ahora declaro guerra contra el reino de las tinieblas. Satanás, te pongo en aviso ahora mismo. En el nombre de Jesús, tu engaño ha sido expuesto en mi vida. Tus estrategias han sido reveladas. Tus disfraces han sido quitados. Ya no puedes operar en secreto. Ya no puedes manipularme con mentiras. Ya no puedes mantenerme ignorante de tus planes.
porque el Espíritu Santo me ha dado discernimiento que penetra a través de cada táctica que intentas usar contra mí. Y no solo me ha dado discernimiento para mi propia protección, sino para la liberación de otros que has mantenido cautivos. Así que te advierto ahora mismo, cada persona que tú has oprimido, cada familia que has atacado, cada iglesia que has infiltrado con error, cada creyente que has engañado con doctrinas falsas, está ahora bajo la protección de guerreros espirituales que operan en discernimiento. Y vamos a exponer tu oscuridad con la luz de la verdad. Vamos a confrontar tus mentiras con la palabra de Dios. Vamos a derribar tus fortalezas con armas espirituales poderosas. Declaro en el nombre de Jesús que soy más que vencedor. Declaro que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declaro que tengo la mente de Cristo y puedo discernir todas las cosas. Declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará. Declaro que toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Declaro que camino en autoridad espiritual absoluta sobre todo poder del enemigo. Y cierro ahora toda puerta que haya estado abierta al enemigo en mi vida a través de ignorancia, desobediencia o compromiso. Cierro la puerta del miedo. Cierro la puerta de la duda. Cierro la puerta del pecado no confesado. Cierro la puerta de las relaciones impías. Cierro la puerta de la amargura y la falta de perdón. Y sello cada una de estas puertas con la sangre de Jesús, para que el enemigo no pueda reabrirlas. Padre, te agradezco porque mientras cierro puertas al enemigo, tú estás abriendo puertas de oportunidad, puertas de ministerio, puertas de influencia, puertas de favor divino que ningún hombre puede cerrar. Me comprometo hoy a caminar a través de cada puerta que tú abras, sin importar cuán intimidante parezca, sin importar cuánta oposición encuentre, sin importar cuánto me cueste en el nivel natural, porque confío en ti completamente y sé que cuando me llamas a algo, me equipas para ello. Haz de mí un guerrero espiritual efectivo. Haz de mí un libertador de cautivos. Haz de mí un expositor de mentiras. Haz de mí un protector de tu verdad. Haz de mí alguien que el infierno respeta y que el cielo celebra. Y que todo lo que haga con este don te traiga gloria a ti solamente. Que las personas no me vean a mí, sino que vean a Cristo operando a través de mí. Que tu nombre sea magnificado en cada victoria que experimento. En el nombre poderoso de Jesús, oro, declaro, decreto y establezco todo esto como realidad espiritual en mi vida. Amén y amén. Ahora abre tus ojos. Si oraste esa oración con fe genuina, algo acaba de cambiar en el reino espiritual. Acabas de hacer una proclamación que los ángeles escucharon, que los demonios escucharon, que Dios mismo reconoció como un acto de rendición y fe. Y puedes esperar que en los próximos días y semanas comenzarás a experimentar una activación aumentada de tu don de discernimiento. Verás cosas que no habías visto antes. Detectarás cosas que antes pasabas por alto. Tendrás claridad sobre situaciones que te habían confundido. Y tendrás oportunidades de ministrar a otros de maneras que no habían estado disponibles antes. Pero también puedes esperar resistencia aumentada del enemigo, porque acabas de declarar guerra contra él públicamente. Acabas de anunciar que no vas a continuar siendo un cristiano pasivo que ignora su don. Acabas de establecerte como una amenaza para su reino. Entonces no te sorprendas si experimentas oposición, si hay intentos de desanimarte, si vienen circunstancias diseñadas para hacerte dudar de lo que acabas de declarar. Esa oposición es confirmación de que tu oración fue efectiva, de que el enemigo te escuchó y te tomó en serio. Y cuando esa oposición venga, no retrocedas con miedo.
No cuestiones si hiciste lo correcto. No permitas que el enemigo te convenza de que cometiste un error al rendir tu don completamente a Dios. En lugar de eso, permanece firme en lo que acabas de declarar. Reafirma tu compromiso. Mantén tu posición espiritual y continúa avanzando con valentía, sabiendo que el que comenzó buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí está algo crítico que necesitas entender. La oración que acabas de hacer no fue el final de tu jornada con este don, fue el comienzo de una nueva fase. Porque ahora que has rendido este don completamente a Dios, Él va a comenzar a entrenarte intensivamente en cómo usarlo con máxima efectividad. Va a ponerte en situaciones donde tendrás que ejercitar tu discernimiento. Va a traer personas a tu camino que necesitan el ministerio que solo tú puedes darles porque tienes este don. Va a revelarte cosas sobre el reino espiritual que antes estaban ocultas de ti. Y durante esta temporada de entrenamiento intensivo necesitas ser extremadamente atento a lo que el Espíritu Santo te está enseñando. Mantén un diario espiritual donde registres las cosas que estás discerniendo, las confirmaciones que recibes, las lecciones que estás aprendiendo. Porque cuando miras hacia atrás después de 6 meses o 1 año y ves el registro de cómo Dios te ha estado entrenando, te asombrarás del progreso que has hecho y tendrás confianza aumentada para los niveles más altos a los que Él te está llamando.